Entonces todas estas cosas uno tiene que aprender a conocerlas, a saberlas, porque si no, no hay como un hombre sobrio. El hombre sobrio cuando trabaja mira para todos lados y ve los peligros y ve todas esas cosas y hace las cosas bien seguras. Bien, los invito al libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3. Abran su Biblia, amados hermanos. Ahí Pablo le está hablando a su discípulo Timoteo. Timoteo es discípulo de Pablo, del apóstol Pablo. El discípulo, por lo tanto, el apóstol Pablo da a conocer todo lo que él conoce del Señor y la palabra y la doctrina y se lo derrama a su discípulo. Eso es lo que uno tiene que encontrar en todo tiempo. Cuando uno encuentra a un discípulo que son muy escasos, Segunda de Timoteo, capítulo 3. Les digo que encontrar a un discípulo es como encontrar una aguja en un pajar, para que logren entender. Pues hasta Jesús le costó encontrar discípulos. Encontró a 12 y otros que no se nombran. Pero la íntima comunión era con sus 12, porque a sus 12 y otros más que por ahí que les derramaba todas las cosas que él sabía y todo lo que sabía que habían de ver, las cosas que habían de venir. Bien. ¿La encontraron, cierto? Bien. Capítulo 3, versión 1960, decimos así. También dice, debes saber esto. ¿Qué es lo que debe saber Timoteo? Que en los postreros días vendrán tiempos. ¿Cómo serán los tiempos? Peligrosos. Ya, tiempos peligrosos. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué los tiempos esos son peligrosos? Pregunta, ¿y por qué? ¿A qué se debe que esos tiempos que el apóstol Pablo habla son tiempos peligrosos? O sea, me pregunta, ¿serán tiempos peligrosos porque el cambio climático, porque vendrán, estos granizos, tormentas, o vendrán tormentas eléctricas? ¿Por qué es peligroso? Por el estado del tiempo. ¿Por qué causa el tiempo es peligroso? Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Sí, pues ahí dicen, sí, claro, pero el por qué, siempre el por qué, cuando yo le digo por qué, siempre está abajo la respuesta. El por qué, empieza la escritura a decir por qué. ¿Por qué los tiempos son peligrosos? ¿Ya? ¿Por qué? Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Porque habrá hombres avaros. Porque habrá hombres vanagloriosos. Porque habrá hombres soberbios. Porque habrán hombres blasfemos. Habrán hombres desobedientes a los padres. Habrán hombres ingratos. Habrán hombres impíos. Habrán hombres sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin temperamento, crueles, aborrecedores de lo bueno. Mire, peligroso el tiempo, ¿eh? ¿Qué más sigue? Traidores, impetuosos, que como los vientos impetuosos que arrancan los árboles y los techos y los huracanes. Así será el carácter de los hombres, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y ahora se mete dentro de la iglesia el apóstol Pablo. Dice que tendrán apariencia de piedad. Aparentemente se vestirán como hombres de Dios, pero serán lobos rapaces. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, dando a entender que serán hipócritas. Que tendrán apariencia de piedad, pero serán llenos de maldades, como los fariseos, los saduceos, hombres que por fuera se ven hermosos, pero por dentro llenos de huesos y de suciedades, dice Jesús. Esa es la apariencia de piedad. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evítalos. A estos evítalos. ¿Y por qué? Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. O sea, esto dice, se meten en las casas. Primero, estos que tienen apariencia de piedad. ¿Y por qué se meten en las casas? Pregunta. ¿Y qué armas usan estos para meterse a las casas? La apariencia de piedad. Exacto. Pues dígame usted, si las mujercillas, porque cuando habla de mujercilla aquí, habla netamente cuando son mujercillas personas libertinas.
Cuando habla de mujercilla, habla netamente, por ejemplo, de rameras. No dice así, tal cual, pero son mujercillas. Y estas mujercillas están cargadas de pecado. Y como los otros hombres son seductores, que aparentemente se verán de una buena apariencia, pero por dentro estarán llenos de huesos de muertos y concupiscencia, entonces las mujercillas lo dejan entrar. Y después salen, arrastran a las mujercillas cargadas de pecado, las arrastran. A esas mismas concupiscencias las arrastran. ¿Y por qué? Pregunta, ¿y por qué arrastran a esas mujercillas cargadas de pecado? Porque estas mujercillas, dice acá, siempre están aprendiendo, pero siempre les faltó algo. ¿Qué les faltó? Ya, estas siempre están aprendiendo, es como decir, siempre ellos quisieron titularse, pero nunca llegaron a recibir su cartón, nunca se titularon, nunca llegaron al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Entonces estas mujercillas cargadas de pecado siempre aprendieron, pero nunca llegaron a ser libres. Nunca llegaron al conocimiento de la verdad. Entonces estos hombres cargados de pecado entraron en las casas con apariencia de piedad, sedujeron a las mujercillas que también eran esclavas, igual que ellos, y los dos hicieron algo que se llama una cofradía con concupiscencia. Porque estas mujercillas siempre están aprendiendo, pero nunca llegaron al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? ¿Qué dice Jesús a los fariseos que habían creído en Él? Si vosotros permaneceréis en mi palabra, dice, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. ¿Y qué hará la verdad? Entonces estas mujercillas nunca fueron libres, porque nunca llegaron a conocer la verdad que las hacía libres, nunca llegaron a ese conocimiento. Entonces estaban cargadas de pecado, que siempre estaban aprendiendo, pero nunca le abrieron la puerta a la verdad para que las hiciera libres. Estamos metiendo en otro tema ya, ¿eh? Porque una cosa es que tú te congregues y otra cosa es que seas libre. Amén. Amén. Lo único que hace libre al hombre es la verdad de Cristo. Amén. Otro tema. Mire. Estas siempre están aprendiendo, significa con sus cuadernitos, siempre con sus cuadernos o estando allí en los estudios bíblicos, siempre están aprendiendo. Usted tiene que estar seguro de la fe que tienen. Que nada les mueva al piso, porque yo estoy hablando de algo que está escritural. Ellas siempre están aprendiendo, como decir, fueron a kinder, fueron a primero, fueron a segundo, fueron a tercero, y repitieron, y nunca llegaron a graduarse. Nunca, porque fueron a perder el tiempo, porque fueron a jugar a la ronda, porque fueron a hacer 1000 cosas a la iglesia, pero nunca llegaron al conocimiento de la verdad. ¿Conocen ustedes a alguien así o no? Todos conocemos. Amén. Sin nombrar a nadie, pero esto desde yo pequeño siempre lo vi. Amén. ¿Ustedes también? Amén. Y no estoy descalificando a nadie, le estoy enseñando de que así actúa esto. Vi a un hombre viejo, que se decía un gran danzarín, un hombre que danzaba y se le llamaba el profeta de luz, pero donde se metía siempre salía arrastrando con algo. Desvergonzado, descarado, sin vergüenza. Y cuando ya fue viejo, cuando yo era niño, como 13 años, lo vi. Y después cuando ya tenía 50, lo seguí viendo en las mismas andanzas. Y no lo voy a nombrar porque en una de esas se arrepiente y Dios lo salva. Entonces es una enseñanza sin nombre, sin basurear a nadie, pero son realidades que tú y yo conocemos. Amén. Bendito Dios. ¿Dónde está? En el versículo 9. El 7. Estas siempre están aprendiendo, pero nunca llegan, pero nunca pueden. ¿Qué significa eso? Mire, estas siempre están aprendiendo, pero nunca pueden, no tienen el poder de llegar. Estos no tienen el poder de llegar al conocimiento de la verdad. Significa, pero para llegar al conocimiento de la verdad tú tienes que rendir tu vida a Él. Es la única forma de que tú y yo lleguemos a ese conocimiento de la verdad. O hemos llegado a ese conocimiento cuando nos rendimos a Él. Cuando dijimos, aquí estoy, Dios, soy un miserable vaso de barro, perdóname. En ese día tuvimos el poder porque Dios nos llevó a esa verdad y nos hizo libres. Pero nadie puede llegar
por capacidad propia a ese conocimiento. No hay poder en el hombre para llegar a ese conocimiento. Es Dios el que nos llevó a ese conocimiento. Sí, pues si cada uno de nosotros, todos tiene su historia. Yo, mi esposa, hermana Katy, todos ustedes tienen su historia. Saben que cuando Dios se les acercó, cuando nosotros nos humillamos delante del Señor y le pedimos ayuda, ayúdame porque no puedo. ¿Sí o no, Alejandro? Ahí entonces vino ese conocimiento a los humildes. Pero nadie tiene el poder de llegar al conocimiento de la verdad. Y aquí dice, ellas no pueden. Siempre están aprendiendo y no pueden llegar a ese conocimiento. Porque para llegar a ese conocimiento hay que aborrecer el pecado primero. Y pedirle perdón por pecadoras. Y el Espíritu Santo tiene que venir para convencerlas de pecado. Y después que la convence de pecado, ellos llorarán y entonces que llegarán a ese conocimiento que se da por gracia. Amén. En un pequeño versículo, más allá. Bueno, estas siempre están aprendiendo y nunca tienen el poder de llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés. Janes y Jambres son los hechiceros en Egipto. Cuando ahí se resistieron a Moisés y convirtieron también las aguas en sangre y otras cosas más, imitando lo que hacía Moisés, pero llegaron hasta cierto punto y después dijeron, no podemos, esta es obra del Dios Santo. Ahí llegaron nomás. Ya. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe. ¿Se dan cuenta? Mira, reprobados en cuanto a la fe. No aprobados, sino reprobados en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, como Janes y Jambres llegaron hasta cierto punto y después no pudieron soportar el poder de Dios. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Y ahora le habla a Timoteo, versículo 10. Escuchen bien, ahora le está hablando a Timoteo. Le está hablando de todo el carácter de los hombres de los últimos tiempos, nefasto, horrible, tenebroso, oscuro, malvado, sucio, hombres y mujeres. Y aún más los que se meten allí a las casas con apariencia de piedad y arrastran a las mujercillas que quieren llegar a ese conocimiento por voluntad propia y no tienen el poder de llegar porque nunca se arrepintieron. Y ahora le dice a Timoteo, versículo 10, pero tú, este es netamente, ahora empieza a hablarle Pablo a Timoteo, pero tú has seguido, ¿qué cosa? Mi doctrina. La versión más antigua dice, pero tú has seguido de cerca. Pero tú no solamente has seguido, sino tú has seguido de cerca, muy apegadito a mí. Has seguido de cerca, muy paralelo a lo que yo te enseño. Tú has seguido, ¿qué cosa? Mi doctrina, mi conducta. Pero tú has seguido mi propósito. Pero tú has seguido mi fe. Pero tú has seguido mi longanimidad, que es la grandeza de ánimo en la adversidad. Tú has seguido mi amor. Tú has seguido mi paciencia. Tú has seguido persecuciones y padecimientos como los que me han sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Versículo 2, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido, persiste tú en lo que has aprendido. Y te convenciste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Mire, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Ya? La versión más antigua, quiero que escuchen, dice, toda escritura es soplada por Dios. Ahora, si la escritura la sopló Dios, ¿qué es lo que hizo en el principio Dios cuando formó al hombre? ¿Qué hizo Dios después que lo formó?
¿Qué sopló? Vida. Aliento De vida. de vida. Entonces cuando Dios sopla vida, para que entiendan. Ya. Entonces dice, toda escritura es soplada por Dios. Dios sopló la escritura. Y toda escritura la sopló Dios. ¿Para qué? Para vida. Entienda. Por eso que es tan importante que tú conozcas las escrituras. Que sepas que lo que te pertenece son tuyas. Las escrituras sopladas por Dios. Toda escritura es soplada por Dios. ¿Y es útil para qué? Para enseñar. ¿Útil para qué más? ¿Útil para qué más? ¿Y útil para qué más? ¿Cuál es el fin de todo esto que Dios ha soplado? ¿Cuál es el fin? De que el hombre de Dios sea Que perfecto. el hombre de Dios sea perfecto. ¿Qué más? Enteramente preparado para toda buena obra. El fin de la palabra soplada, que es esta palabra es soplada por Dios para que entiendan. Esta palabra ha recorrido miles y miles y miles de años, persecuciones, inquisiciones, hogueras, ha resistido miles y miles de cosas, pero esta la sopló Dios. Y si la sopló Dios es para dar vida. Amén. Y este es útil para todas las cosas que ustedes leyeron, ¿cierto? Útil para... Este es útil para redarguir, Enseñar. para corregir, para instruir en justicia. El fin, con el fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Cuando hablamos de perfecto, no hablamos de una perfección así como... No, cuando hablamos de perfecto para que el hombre de Dios sea maduro. A eso se trata esto. Para que el hombre de Dios sea maduro, y después dice enteramente preparado. O sea, la palabra de Dios, la que Dios ha soplado, hace que el hombre de Dios sea maduro, enteramente preparado. No preparado un poco, sino enteramente preparado para toda buena obra. ¿Se dan cuenta que es necesario saberlo? Amén. Y convertirse a ello. Así es. Amén. Seguimos leyendo, no pasamos al capítulo 4, porque ahí sigue la... Y después ahora Pablo le dice a Timoteo, sigue diciendo, capítulo 4, te encarezco delante de Dios. Ahí mismo, capítulo 4. Te encarezco tiene que decirte conjuro. ¿Delante de quién? Mire, el juramento, para que lo entiendan, el conjuro es... El conjuro siempre tiene testigo. ¿Se acuerdan las doncellas de Jerusalén? Os conjuro, doncellas de Jerusalén. Significa de que allá está doncella. Y la doncella conjura a esas doncellas y las ató a un juramento. ¿Cierto? ¿Cuál es el juramento y cuál es la palabra por la cual las ató a ellas? ¿Cuál es la palabra que la doncella de Jerusalén ató a todas las otras doncellas? Porque dijo, os conjuro, oh doncellas de Jerusalén. Ya, la ató a un juramento. Ustedes todas están atadas a un juramento, pero ahora tiene ahora un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? ¿Se halláis a mi amado? ¿Cuál es? Decirle que está enferma de amor. Muy bien. Es el conjuro con una palabra. Si halláis a mi amado, decidle que estoy enferma de amor por él. Están todas conjuradas, atadas a un juramento. Y cuando ellas lo cumplan, el juramento se va a romper. Mientras no lo digan, quedarán atadas siempre a ese juramento. ¿Entienden? Ese se llama conjuro. Ya. Y por eso que las doncellas de Jerusalén se asustaron. Porque esta con esa autoridad que las ató a un juramento, y ellas dijeron, ¿y quién es tu amado que nos conjuras de esta manera? ¿Tan especial será tu amado que nos conjuras así? Ella le dijo, sí, es destacado entre 10.000, pónganme 10.000 enfrente y yo lo conoceré. ¿Dónde está mi amado? Chula, y no hay más que hablar. Es rubio, es alto, es bello. No es como nosotros. Es el Señor, es nuestro amado. Alto, rubio, sus muslos, sus mejillas, sus ojos, sus párpados. Todo codiciable es Él. Por eso que las conjuró. Y ahora aquí Pablo usa la misma palabra. Aquí dice te encarezca, pero el resultado, o sea, la palabra, la génesis de esta palabra es te conjuro. ¿Y delante de quién está conjurándolos ahora? ¿Y de quién más?
Hay que tener que leer un poquito más, leer por parte. Te conjuro delante de Dios. ¿Y de quién más? ¿Y quién es ese Señor Jesucristo? ¿Quién es ese Señor? El que juzgará a quién. Cuando se manifieste y en su reino. Te conjuro, Timoteo, delante de Dios. Y te conjuro delante del Señor Jesucristo, el que juzgará a los vivos y a los muertos cuando se manifieste y en su reino. ¿Cuál es ahora? Es la palabra. Que prediques la palabra. Que intes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué más? Redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Y por qué? ¿Por qué tiene que hacerlo? ¿Y por qué lo conjura de esa manera? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿De qué? ¿Por qué tan grande juramento delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos cuando se manifieste ya en su reino? ¿Y por qué tanto? Porque vendrá tiempo. Ahí está el porqué del juramento. Lean, pues lean fuerte, más sin miedo. Porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Apartarán la verdad del oído, Se volverán a las fábulas. Ya, ahí está. ¿Se dan cuenta que hay un porqué? Amén. Ese juramento tiene un porqué. Porque vendrá tiempo. Todavía no está, pero viene. Como cuando dice, ya viene. Como cuando uno le habla, ¿cierto? Hermano Alejandro, ya voy. Cuando él me hablaba, ¿cierto? Que le venía a echar la llave y todo, y dice, ya voy. Pero viene o no viene, sí, voy, le decía yo, voy, espérame. Eso es lo mismo, porque vendrá tiempo. Viene el tiempo cuando no sufrirán, no tolerarán, no soportarán la doctrina que los sana, la doctrina sanadora del alma, la doctrina que sana al perverso, al caído, al pervertido, la doctrina que levanta al pecador o lo liberta. Vendrá un tiempo en que no van a soportar la doctrina que los sana, no la soportarán, sino que se amontonarán maestros conforme a sus propias maldades y apartarán de la verdad el oído. Significa apartarán de la verdad el oído, significa de que no les van a predicar la verdad, sino los van a enviar a las fábulas. Y con razón el conjuro es tan grande de Pablo a Timoteo, ¿eh? Pone como testigos a Dios y al Señor Jesucristo. Dos testigos. ¿Qué va a ser? Es diferente a la doncella de Jerusalén, porque la doncella conjuró a las otras doncellas nomás, pero ahora Pablo se la puso pesada, eternamente pesada. Habló de Dios y habló del Señor Jesucristo. Y ese Señor Jesucristo, como dice, ese es nuestro Maestro, y Él va a juzgar a los vivos y a los muertos cuando se manifieste, y también en su reino. Y te conjuro que prediques la palabra. Oh Señor. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia, no con paciencia, sino con toda paciencia y con toda doctrina, porque vendrá ese tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, no la van a soportar, sino que se amontonarán maestros y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué más dice después? ¿Qué dice después? El 5 dice, pero tú sé sobrio en todo. ¿Se dan cuenta de lo que le estaba diciendo delante? Pero tú sé sobrio en todo. Significa que ninguna cosa dañe tu entendimiento que tienes acerca de toda la doctrina que has seguido de cerca a mi lado. Pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz tu trabajo de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Se dan cuenta? Miren cómo es la cosa. Pero Pablo se está despidiendo, porque lean el versículo más. Porque está a punto de ser sacrificado. Por eso tremendo conjuro, pues ya se va. Y quiere dejar la doctrina bien amarrada a ese discípulo suyo. Por eso que les decía, cuesta encontrar un discípulo. Es mejor encontrar, más fácil encontrar una aguja en un pajar antes que encontrar un corazón de discípulo. Pero los hay.
Así como a Elías le costó encontrar y se sintió solo cuando fue a conversar con Dios a Horeb, al monte de Dios, y estaba en la cueva diciéndole: porque solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Han dejado tu pacto, han matado a espada a tus profetas, han derribado tus altares y me buscan a mí para quitarme la vida porque quedé solo. ¿Qué le dice Dios? Yo haré que queden 7,000 hombres que no han doblado su rodilla delante de Baal. Dios lo entiende. Y eso es lo que yo le pido a Dios en este tiempo. Amén. Envíame discípulos, oh Señor, para que tu palabra corra. Amén. Amén. Si tu palabra corre, entonces, Señor, basta con 1, con 2 o con 3 y tu palabra, Señor, correrá. Correrá y correrá y no habrá quien la detenga, porque tu palabra es viva. Amén. Ella es viva y eficaz y más cortante que toda espada en los filos, que penetra hasta partir el alma y los tuétanos, y diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Amén. Así es. Oh Señor, gloria a Dios. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel de quien tenemos que dar cuenta. Gloria a Dios. Bendito Señor. Para siempre. Envía a tus discípulos, Señor, porque tu palabra anhela morar en mi corazón, Señor, Amén. en este tiempo. Versículo 6: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo tanto me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Eso es. Gloria a Dios, Padre. Amén. Gracias, Señor. Oh, gloria a Dios. Gracias, papá, por todo lo que nos has dado. Gloria al Señor. Alejandro, elevo una oración delante del Señor. Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por este día, por esta tarde, noche ya, Señor, que nos